Vamos con la segunda parte de la entrevista de Silvia Bronchalo en este programa de viernes del Telecinco, de esta cadena en España, que de hecho dicen los medios de comunicación que han recortado distancias con Antena 3, que es la otra cadena española de máximas audiencias. Pues básicamente lo que están diciendo es que han acertado con este testimonio para poner el foco en el programa. Básicamente todos estábamos pendientes de la entrevista de la mamá de Daniel Sancho, que concedía por primera vez una entrevista exclusiva en un formato que obviamente recuerda a estos formatos de antaño, ¿no? De La Noria y de todos estos programas que de hecho la gente ya estaba empezando a criticar, que cómo era posible que consiguiesen este testimonio de esta forma, luego de que HBO para esa docuserie consiguiese la entrevista a Rodolfo Sancho, ¿no? Ofreció ese testimonio que algunos tildan de polémico, y ahora Silvia Bronchalo, pues muy poca gente ha criticado su testimonio, más allá de ciertas cosas, vamos a decir, y hay muchos titulares, evidentemente. Muchos titulares que la gente está sacando, diciendo que, por ejemplo, a Daniel Sancho le ha cambiado la mirada en la cárcel, que duerme en el suelo y que comparte celda con unas 13 personas, que se ducha literalmente en la celda. Bueno, son muchos los titulares que evidentemente están saliendo, el que lo hace por dinero, esa frase de Rodolfo Sancho, ¿no? Que había salido, lo de dinero manchado de sangre, que era de ella, y que ahora evidentemente se sitúa justo en el mismo punto, ¿no? Vamos a decir, la propia Silvia Bronchalo, y que dice que necesita el dinero para poder ayudar a su hijo, porque básicamente está pagando unos 400 euros más o menos en lo que estaría percibiendo de ella el propio Daniel Sancho en esa prisión. No quiere dar tampoco tantos detalles. Vemos que el propio Daniel Sancho como que no le cuenta algunas cosas, o es la sensación que da viendo la entrevista, como que le falta mucho contexto, ¿no? O es que ella no lo quiere contar en la entrevista, o es que Daniel Sancho a ella no le ha contado ciertas cosas de los porqués, o incluso de si le pasa algo dentro de esa prisión. Obviamente es algo difícil, ¿no? Para esta situación, para toda la familia del propio Sancho, y también dice que al menos una vez por semana hace una videollamada con él de unos 40 minutos. Ese tiempo que tiene para que tenga esa conversación con su hijo. Dice que la condena a cadena perpetua le parece demasiado, le parece abultada, y estas son algunas de los comentarios y de los titulares que está sacando los medios de comunicación. Por ejemplo, Semana salió con un titular diciendo: Silvia Bronchalo revela cómo era su relación con Daniel antes de los hechos, diciendo que durante 3 años que no lo veía, que le escribía y le llamaba, pero que no tenía ninguna respuesta y que ni siquiera sabe a lo que es debido. Achaca a su hijo esa falta, por así decirlo, de comunicación. Y había, bueno, algunos tertulianos, de hecho Nacho Abad dio como a entender que quizás también era por culpa de su padre, ¿no? De Rodolfo Sancho, o esta es la sensación que a mí me dejó cuando dijo algunas frases aquí en la televisión, y ese distanciamiento que comenzaba hace bastantes años antes del crimen en 2023. Todo dinamita ese 2 de agosto cuando Edmundo Arrieta va a esa isla de Koh Phangan, y supuestamente Daniel Sancho planificadamente, según lo que dice la sentencia, termina con la vida del cirujano colombiano. Vamos a seguir viendo un poquito más de entrevista, tenemos todo el contexto, los titulares de la televisión, y ahora vamos a seguir con la entrevista a Silvia Bronchalo. El crimen sucede porque se niega a tener sexo con el cirujano en Tailandia. Puede ser una relación similar a lo que se denomina una relación de sugar baby, sugar daddy. Y se sigue insinuando los posibles vínculos con el narcotráfico de Edwin o con algún tipo de amenaza. Todos los días dicen cosas que dejen a mi hermano tranquilo. No se ha tenido en cuenta principalmente a la familia de Edwin como fallecido, porque yo como madre ver eso me ha roto por dentro. Y si a mí me ha roto
y yo tengo a mi hijo vivo, esa madre viendo eso, sentada en su sofá, escuchando de muchas personas que era traficante de órganos o no sé, pues creo que nadie ha tenido en cuenta estas cosas, ¿no? La familia de la víctima, en este caso de Edwin, que hemos sabido que espera conseguir una cuantiosa indemnización. Estamos hablando de 500.000 euros. Eso es lo que podrían exigir a Daniel Sancho por su dolor y por los gastos que les está generando todo este proceso. Hay una cosa en el Código Penal de cualquier país del mundo que es la reparación. Y solo hay una forma de reparar, que es darle dinero a los supervivientes de una víctima mortal. No le podemos devolver ni a su hijo, ni podemos hacer más que reparar dándole dinero. Pero en ningún caso, ni Rodolfo Sancho ni Silvia Bronchalo, si ellos no lo desearan, estarían obligados a pagar lo que su hijo no pueda. Yo soy partidaria de pagar esa indemnización a la familia Arrieta y por lo menos no les vamos a devolver a su hijo, pero sí se puede resarcir en una pequeña parte el daño o lo que ha provocado el que Edwin ya no esté y que sus padres estén desatendidos o tengan una económicamente sus vidas, bueno, pues económicamente ha mermado su economía porque parece ser que era el sustento de toda la familia, ¿no? Por lo menos de sus padres que son muy mayores. Que ya mi hijo no está. Ese era el sostén de la casa. Nos quitó, mejor dicho, el pan, la ayuda que nos daba mi hijo. Y en la forma como me lo mataron, ¿no? Eso es muy doloroso. Solamente yo le preguntaría, ¿por qué lo mataste? ¿Qué te hizo? Dime, yo quiero saber cuáles fueron los motivos por los cuales usted lo mató y en esa forma. En el alma de mi hijo, ya es tranquilo, en paz. Que en paz. Que lo deje descansar ya. Tanto mentarlo. Y a nosotros. Que esa alma descanse ya. Que llegue donde tenga que llegar. Es uno de los sueños que me dejó por cumplir. Estar siempre al pendiente de mis papás, darle lo mejor a mis papás. Me parecen unas personas muy rectas, muy humildes, muy honestas y con una actitud que ante esto que yo no sé si hubiera sido capaz de llevarlo como ellos, sin levantar malas palabras, sin acusar, sin insultar, yo no sé si lo hubiera llevado así, la verdad. No lo sé, posiblemente no, Y se nos cumplió el deseo porque nosotros queríamos era así, cadena perpetua, nada de muerte, porque eso no es venganza. ¿Sí? Y han tenido que ver, como yo también lo he visto y a mí me ha hecho muchísimo daño, toda la reconstrucción y todo lo que se ha dicho después. ¿Qué partes encontraron los agentes en el vertedero de Copangán? Bueno, antes de continuar, que vamos ya con puntos críticos de esta entrevista, decir que no podemos colocar aquí las imágenes de la entrevista porque tiene un copyright muy fuerte, pero sí la vamos a escuchar como si fuese un programa de radio y como muchas veces hacemos de opinión, ir escuchando poco a poco el testimonio, que creo que es lo más importante, más que verlo, bueno, si queréis ver como alguna parte o lo que sea, lo tenéis todo en los programas de Telecinco en de viernes, pero nosotros, bueno, es lo que podemos hacer por aquí. Creo que se entiende todo perfectamente, todo lo que queremos comentar y cómo fue esta entrevista. Agentes dicen que aparecen las dos piernas, posiblemente del cuerpo del cirujano colombiano, envueltas en bolsas verdes y negras. Recuperan, insistimos, según ese documento oficial, una mano izquierda, la cabeza, y aquí está la clave, y un tórax. Creo que les debe de haber hecho mucho daño. Puede que incluso esta entrevista también les pueda hacer daño. Soy consciente de que esto también les puede hacer daño. Tenemos que recordar que el equipo de este programa... A ver, también, evidentemente, este no es el único caso que ha sucedido en la historia de los crímenes de la Crónica Negra. O sea, hay muchísimas familias que han destrozado un hecho, ¿no? Una desaparición, por ejemplo. Y no se habla tanto, evidentemente. Y en todas ellas, y cuando los casos son mediáticos, bueno, Marta del Castillo, Alcácer, hablamos de que por cada víctima hay una familia. Y en este caso también se destroza la familia del criminal, ¿no?
hay algunas ocasiones que quizás no hay tanta repercusión con la familia de los verdugos, pero en este caso es Daniel Sancho. Y Daniel Sancho tenía una familia importante aquí en España, de la cual es una familia de famosos, y Silvia Bronchalo es como esa pata que también estaba ahí, evidentemente porque es la madre de Daniel Sancho, y con la cual Rodolfo Sancho tuvo a ese hijo, ¿no? Hace tantos años, y entonces pues tenemos como muchos contextos dentro de este caso, y también dentro de ese ámbito familiar o prensa rosa que muchas veces hace que los casos tengan como un bagaje quizás más importante, ¿no? Me he puesto durante estos 2 años y medio en contacto en múltiples ocasiones con el entorno de Silvia Bronchalo, también con su equipo de abogados, hasta conseguir que esta entrevista se pudiera realizar. Terelu. Doctor Cabrera, la empatía de esa madre, la necesidad de hacer lo que esté en su mano para resarcir ese acto tan tremendo que hizo su hijo. Lo que hemos visto ahí se ve raramente. Muy raramente. Es excepcional. Ella misma lo dice. Yo no sé si hubiera sido capaz. Defender a la víctima y a sus padres me ha parecido entrañable. Para mí, yo diría que es lo nuclear de este trozo de entrevista que hemos visto. Amén de la justificación por estar ahí, etcétera, etcétera. Perdona. Iba a decir, habla de la calidad humana. Es decir, nadie puede dudar, oyendo a esta persona, que tiene una gran calidad humana. Es decir, efectivamente, que es capaz de compadecerse de la víctima de esa manera, ¿no? Y a mí me parece que está demostrando, en lo que va de entrevista, yo no la conozco en persona, una gran sensatez, un gran contacto con la realidad, es decir, con las cosas como son, y una gran calidad humana. Y eso efectivamente pues no se ve mucho. Hay otro aspecto de la... Es que son tantas aristas, habéis condensado tantos mensajes. Uno, está cobrando por la entrevista, necesita la pasta, por eso la da. Me parece importantísimo. 2, no quiere a los abogados de su hijo, porque creen que lo han hecho mal y que ha sido una estrategia jurídica mala. Sí, claro, que hay que cambiar de defensa, lo dice clarísimo. Y yo os voy a hacer una pequeña descripción de esa parte. Y esto es absolutamente sencillo. Cuando se detiene a Daniel Sancho, él confiesa. Luego ya va cambiando de versiones en función de que entra el señor García Montes en toda esta historia, va cambiando, no me ha intentado violar, no me ha intentado... Pero es que en la reconstrucción se ve como él pega un puñetazo. No se ve nada de una violación, ni dice nada de ninguna violación, ni de ninguna jaula de cristal, no dice nada. Pero de repente se establece un relato para intentar justificar lo que había sucedido, pero no lo cuenta al principio, con lo cual la coherencia... Es que el problema aquí es que yo no estaría de acuerdo en esto, en este tema, o sea, en lo que dice Nacho Abad. Es que hay bastantes indicios que dan a pensar que la confesión de Daniel Sancho está confeccionada por la policía tailandesa, y que en realidad lo que él dijo desde el primer momento, y siendo muy listo, y yo sinceramente aquí no sé si él quería engañarlos y ellos pues no querían ser engañados por él, ni que tuviese ningún tipo de facilidad a la hora de la condena que pudiese conllevar haber hecho supuestamente eso. Básicamente el haber dicho que sí, que el señor Edwin Arrieta quería agredirlo sexualmente. Esto no sale después con la aparición de Marcos García Montes. Él lo dijo desde el primer momento. Y están ahí. Nosotros hicimos varios vídeos, varios reportajes donde recopilamos los indicios que hay para ver que realmente la policía tailandesa estaba como quitando o solapando esa primera parte, porque ellos no se la creían, y entonces desde aquí, nosotros desde España, vemos como que eso nunca existió, cuando en realidad sí se había dicho, ¿no? Luego se dijo con otras palabras, o más contundente incluso, ¿no? Se hablaba de viol, ¿no? De esa palabra, se habló de esa misma palabra, ese intento de, y es ahí cuando se produce la pelea, ¿no? Una pelea que sí existe, que la propia policía asegura que hay una pelea. Por lo tanto, los abogados lo que determinaron es defensa propia después de una pelea en donde este señor pues le intentó agredir sexualmente. Y hasta ahí, iban por ahí un poquito los tiros, ¿no? Entre el relato inicial, si es lo que ha pasado realmente, y después no coincide. 2,
cuando llegara a juicio, independientemente de que eso lo pasa a un abogado tailandés y no el abogado español ni sus ayudantes, el abogado español sale por las escalerillas y dice: esto ha sido un triunfo. Escuchad, cadena perpetua. Y dice: esto ha sido un triunfo. ¿En qué cabeza cabe reivindicarse? Que es que no ha habido pena de muerte, cadena perpetua. No, pero es que no has hecho nada. Le han puesto la cadena perpetua porque el juez ha dicho: colaboró con la investigación en el principio. Y como ha colaborado, le atenúo de pena de muerte a cadena perpetua. Es decir, qué participación, qué éxito. Es algo en lo que tú no has colaborado. Nacho, lo que sí es cierto... comenta cómo sienta a Daniel la condena y qué esperaba. Luego habla de eso. Lo que sí es cierto es que la premeditación nunca la defiende él, desde el inicio. Es decir, tú hablas efectivamente de la pelea, de la motivación de la pelea, pero lo que él nunca está de acuerdo, Daniel Sancho, en la premeditación, en la preparación para... que él está de acuerdo en el asesinato, y él lo que no ha cambiado de versión es en el que hubo una pelea y lo mató. En eso siempre se ha mantenido. Ahora las motivaciones las ha ido añadiendo, pero él no preparó. De todas formas, A ver, lo que podemos contradecir o comentar, bueno, es que, claro, aquí ya llegaron los abogados y aquí el testimonio como que cambia, ¿no? Es en... Vale... Edwin Arrieta tuvo un accidente, se golpea la cabeza justo en ese fragor de la batalla, de esa pelea que tenían entre los dos, mientras que, por otro lado, sí que tenía el pensamiento de terminar con su vida porque lo había amenazado por algo. Pero el tema de la premeditación nunca lo gestiona, o sea, él, el tema de las compras y todo eso, lo que él comenta es que todo eso no... Él no había premeditado acabar con la vida del señor Edwin Arrieta, que lo había llevado allí porque básicamente había alquilado, ¿no?, otra habitación de hotel, o sea, ese bungalow, para grabar esos vídeos de cocina. La verdad, para mí hay muchos puntos clave del caso de Daniel Sancho. Él lo lleva aquí... imágenes que de hecho las imágenes tú lo colocas en alguna IA, algunos fotogramas de los vídeos que coloca la policía tailandesa llevando Daniel Sancho a Edwin Arrieta a ese bungalow y la IA te dice que eso no, o sea, son vídeos o fotos que parecen creados por inteligencia artificial, ¿no? Yo no lo sé, la verdad, no pondría la mano en el fuego, pero sí me parece que ahí hay algo que nos falta o algo que nos sobra, incluso vamos a decir, en torno a el tema de las compras, cómo se gestiona lo del bungalow, si estuvo aquí, allá, ese tipo de cosas. Creo que ahí faltan flecos por saber. A estar contrario a la defensa, yo quiero recordar que al final el papel de Silvia lo determina su hijo, que es el que está del lado del padre, el que determina que sea su padre. ¿Lo determina su hijo o lo determina el dinero? Lo determina su hijo. Claro, o el dinero. Lo determina su hijo. Bueno, las motivaciones, ella está sentada por dinero. Ahora termino yo. Ella está sentada por dinero, igual que lo hizo, nos gusta o no. No lo has entendido. ¿Cómo lo hizo? Yo sí lo he entendido, sí lo he entendido perfectamente. El que lo he entendido, que sí, que lo he entendido perfectamente, que lo he entendido, que lo he entendido. Ah, vale, pero yo sí. ¿Qué haces? Es muy difícil. Elisa, tendremos tiempo de hablar del proceso, pero Cabrera, yo quería destacar una frase que a mí me parece durísima, que dice: he tenido que priorizar su vida a mis principios. Es una manera de justificarse porque lo está haciendo, igual que dijo en su momento eso de es un dinero manchado de sangre, cuando el padre habló en ese documental. Esta es una entrevista humana. Esto no es un estudio jurídico aquí, es una entrevista humana. Sí. Esta mujer está aquí llorando. Sí. Está llorando. Está diciendo que en alguna medida ella se siente culpable, se siente mal. Y por eso está con la entrevista. Me trago mis principios. Correcto. Y tiro. Me trago todo lo que yo piense del bien y el mal, etcétera, etcétera, y estoy aquí al pie de lo que necesite mi hijo. Dice: amo más a mi hijo que a mí misma. Correcto. Amo más a mi hijo que a mí misma y yo no quiero hacer esta entrevista, pero necesito la pasta. Pero esa famosa frase se puede volver un poco en contra de Silvia en estos momentos, ¿tú crees, Nacho? No, jurídicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Jurídicamente va a pasar lo mismo que hay ahora. Perdóname un segundo. Silvia Bronchalo enseguida nos va a contar qué es lo que piensa su hijo de que haga esta entrevista, porque ha hablado con su hijo
antes de hacerla. Las prisiones allí no son como una prisión en España, están hechas para que no quieras volver a delinquir. Es una cárcel muy masificada y hace muchísimo calor. Vive en la misma celda que otras 13 personas, se bañan con un cazo. Tienen el baño en el suelo. También se le nota un poco el paso por la prisión. Y habrá días pues que piense, voy a estar aquí muchísimo tiempo y se le venga el mundo encima. Enseguida nos va a hablar de cómo es el día a día de Daniel en prisión, que ya lleva 549 días. Así es. Bueno, la madre de Daniel Sancho se ha enfrentado sin duda a su momento más difícil para responder a aquellos que la han juzgado sin conocerla, a los que han opinado sin saber, y desvela de dónde ha sacado fuerzas para poder seguir adelante. ¿Qué es aquello a lo que más te cuesta enfrentarte? Al hecho en sí, comentar el hecho en sí de lo que pasó, que hay una persona fallecida y desmembrada. Y para mí eso es muy difícil de asimilar. No, aún a día de hoy no puedo asimilarlo. O sea, mis valores no me entra en la cabeza que haya pasado algo así. Una vez me preguntaron, ¿estás sorprendida de lo que ha pasado? Todo esto os ha pillado, Silvia, supongo por sorpresa absolutamente. Me parece una pregunta fuera de lugar. El que te pregunten si te sientes sorprendida por algo así, pues por supuesto. Estoy horrorizada, no sorprendida, estoy horrorizada. ¿Cómo has conseguido sobrellevar todo este tiempo, todo lo que se ha dicho, todo lo que has... Brutal, cómo se acordaba de la pregunta de Luque, ¿eh? De Jorge Luque, creo que es el periodista que ahora está en Ana Rosa, ¿no? Has pasado la presión de los medios de comunicación y la presión del hecho en sí mismo. Pues es que no te queda más remedio que tirar para adelante. Si me hubiera quedado quieta, creo que si me hubiera metido en mi casa, me hubiera muerto seguramente. Entonces yo creo que cuando te pasa una cosa así, que nunca esperas que algo así ocurra, porque es que lo ves en las películas, no lo ves en la vida real y mucho menos cerca de ti o que te toque directamente. Es que yo creo que te sale solo. A mí, no sé, no pensaba por las mañanas, me tengo que levantar y me salía solo. ¿Cómo te enfrentas una vez que conoces la noticia y empiezas a verla en todos los medios de comunicación? Porque es una noticia que salta enseguida. ¿Cómo te enfrentas a esto? Bueno, vamos a seguir, voy a pararlo solo un segundo para comentar que me parece que le hacen demasiadas preguntas, sobre todo en este tramo que colocan aquí en el programa de esta entrevista, del inicio, de cómo fue la llamada, cómo fue luego la reacción, todo el rato como buscando, no sé, de un principio, ¿no? ¿Qué pasa cuando ves la noticia, cuando ves esto, el primer titular, el primer periodista que te pregunta? Es como, creo que algunas preguntas sobre eso como demasiado repetitivas, ¿no? Bajo mi opinión, todo esto. Esa presencia en los medios. Con pánico y con muchísima angustia y ansiedad. Creo que no he pasado más ansiedad y angustia en mi vida. Y era constante, además. Era en todos los medios, a todas horas, por radio, por televisión. Empezaron a llegar cosas de personas, youtubers o influencers que hablaban sobre eso, ¿no? Entonces fue pues horrible verlo constantemente y que todo el mundo opinase sin saber qué había pasado, porque ni siquiera nosotros sabíamos realmente lo que había pasado durante esos 10 días hasta que yo viajo a Tailandia y le veo. No teníamos ninguno claro por qué se había desencadenado eso, porque había una persona fallecida, porque Daniel estaba acusado. Efectivamente. O sea, ha sido desmedido el foco que se ha puesto en este caso, o la atención que este caso ha tenido. ¿Y por qué crees que ha sido? Bueno, pues por los share de las televisiones, por el morbo, por ver una persona, bueno, pues
de buena familia, guapo, que no le ha faltado nunca de nada y se ha en una situación así. El morbo y las audiencias, porque el caso ya ha pasado, él ya está condenado, pero hay mucha gente que todavía quiere seguir rascando o saber si Daniel lo están violando en prisión o lo pegan o se muere o lo está pasando fatal. Entonces me parece absurdo, ¿no? Me parece ridículo. Hombre, pues evidentemente con esta entrevista creo que el caso se habría paralizado por completo en los medios de comunicación, el caso Daniel Sancho, pero obviamente con la entrevista de Silvia Bronchalo hace que dinamite absolutamente todo y volvamos a hablar de esto. Esto es lo que ha pasado actualmente, ¿no? Tenía por aquí un tuit para comentar que se hizo bastante viral en las últimas horas diciendo que Silvia Bronchalo decía que necesitaba dinero para su hijo, que tenía que renunciar a sus principios y dice esta persona, lícito, es su madre. Pero no decía lo mismo esta persona, o bueno, y muchísimas otras, cuando lo hacía su padre, Rodolfo Sancho. Cuando es Silvia, entonces sí, es lícito, ¿no? Pero cuando es su padre, no. Bueno, y más cosas. Pero ¿cuáles son los principios de un programa que blanquea un crimen solo porque lo ha cometido un niño blanco de familia rica? A ver, es que tampoco yo no veo ningún tipo de blanqueamiento del crimen aquí en este programa. Es una entrevista a la madre y ya está. O sea, al final ella está hablando desde su posición. También han entrevistado a otros familiares, ¿no? Y han puesto el foco en otro lado, pero en esta ocasión pues tocaba a Silvia Bronchalo y así es lo que han hecho, ¿no? Y bueno, la gente dice, parece que llevaba 3 años sin ver a su hijo por algo que no ha contado. Esto es algo que evidentemente falta, en la entrevista no ha querido contar todo. Y luego también había muchísima gente hablando de que pensó en la madre del Cuco, ¿no? Y que no había muchas diferencias entre esta entrevista, la de Rodolfo Sancho y la entrevista con la madre del Cuco, ¿no? Con Rosalía García, creo que era Rosalía García, que bueno, dio una entrevista en Telecinco. En aquel momento había sido muy mediático el caso Marta del Castillo, pero es que sí que hay muchísima diferencia. Vamos a ver, la madre del Cuco estuvo culpada. O sea, la madre del Cuco tapó a su hijo y nunca condenó el asesinato de Marta del Castillo. Aparte de que evidentemente la cogieron riéndose del asesinato y muchas más cosas, ¿no? que podemos comentar por aquí, pero ella estuvo el día que supuestamente sucede la muerte de Marta del Castillo, ella está en la misma casa donde, o sea, vamos a decir presuntamente, donde terminan con esta niña de 17 años en Sevilla. Entonces ella estaba presuntamente involucrada según la sentencia y según las personas que estaban allí ese día, los implicados, ¿no? Mientras que Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo no tienen absolutamente nada que ver con el hecho acontecido en Tailandia ese 2 de agosto de 2023. Creo que hay una diferencia bastante grande, ¿no? Bueno, que se siga fomentando esto, aunque yo lo esté haciendo ahora, ¿vale? Pero yo tengo una razón y un objetivo concreto con esto, y es ayudar a mi hijo. ¿Hay algo que te haya hecho especialmente daño de lo que se ha dicho durante este tiempo? Sí. Sí. Es que parece ser que se ha creado una ciencia nueva que es la todología, que practican los todólogos, que hablan de todo, saben de todo, de economía, de leyes, de criminología, y parecen jueces. Y se han dicho tantas mentiras que, no sé, no llevo la cuenta. No llevo la cuenta de todas las cosas que se han comentado. De mi hijo han dicho que ya habría, que había sido muy certero haciendo lo que hizo. Se ha comentado que posiblemente ya lo habría hecho anteriormente. De mí han dicho que me iba a suicidar, o que cada vez que iba a verle a la prisión luego se pegaba con un preso, o
o que yo tenía la culpa de lo que ha pasado. Estamos viendo que está pasando por un huracán emocional. Vemos la culpabilidad de una madre, es una emoción muy humana y muy habitual, donde tú piensas que a lo mejor has influido de forma negativa en la educación de tu hijo. Como madre se lo puede estar planteando. Una persona habló en un plato de televisión diciendo que yo tenía la culpa de lo que había pasado por algo que había pasado en el pasado. En todo momento Rodolfo ha responsabilizado exclusivamente a la madre de lo que ha sucedido con Daniel. Yo no he visto ningún informe psicológico al respecto que diga nada así. ¿Qué le dirías a quien os ha juzgado en este tiempo? Me parece, bueno, un poco raro eso de la todología, ¿no? Bueno, no sé, el tema de los todólogos, ¿no? Que tanto se comenta ahora en algunos medios de comunicación, que sale gente siempre hablando de todas las cosas y que saben. Por ejemplo, se refiere también a youtubers, ¿no? Como que los tiene muy en la mente. Pero la verdad es que nosotros también creo que hacemos una acción de opinar en base a lo que la gente cree. O sea, si hay un tema muy viral y hay comentarios de un lado que se sienten, vamos a decir, no sé cómo sería la palabra, pero que no se sienten bien ante opiniones de ningún tipo, disidentes, ¿no? Se podría decir, aunque no es el canal del Rincón, ¿no? Pero que se sienten como que ni en televisión ni otros youtubers están opinando lo que ellos creen de un hecho. Entonces ahí es cuando aparecemos nosotros, ¿no? Bueno, hay a lo mejor alguna persona que también apareció en nuestro canal, creamos un contexto donde mucha gente venía a opinar de esto y opinaba parecido a nosotros, pero creo que creamos esa plataforma donde había muchísima gente que opinaba de este tema de una forma en la que nadie le estaba dando cabida, y nosotros fuimos los que impulsamos un poco eso, ¿no? Y creo que también fue importante para el caso, importante para la defensa, todo lo que nosotros hicimos, aunque sea en un punto o un porcentaje muy bajo, pero creo que sí que aportamos un poco a todo eso, y que la opinión en algunos casos fuese cambiando, hasta incluso, vamos a decir, periodistas, ¿no? Y personas que son las que llevan el contenido a la televisión, y luego esos share de los que habla ella, ¿no? Bueno, son muy libres de... La gente es libre de pensar y decir lo que quiera, pero creo que le puede pasar a cualquiera esto u otras cosas graves, no lo sé. Supongo que esto es algo en lo que te levantas pensando cada día desde hace 2 años. Todos los días de mi vida creo que esto... Sí. ¿Has pedido en algún momento ayuda psicológica? En algún momento sí he tenido varias sesiones con una psicóloga maravillosa, pero no he sido constante. Me he apoyado más en mis amigos y en mi madre, sobre todo, e intentar seguir trabajando. ¿Gente que te haya dejado de lado? Sí, puede ser. Puede ser que haya habido gente que haya desaparecido también, sí. Pero no los echo de menos. También lo entiendo. Puede ser que puedo llegar a entenderlo. ¿Has llorado mucho ese tiempo? Sí, hace ya tiempo que no, pero al principio sí. El primer año he llorado muchísimo, sí. Sí. ¿Qué te ha dado fuerzas para seguir adelante? Pues mi madre, el pensar que mi hijo está vivo, el que creo que es afortunado, aunque esté en una prisión,
creo que es muy afortunado de seguir viviendo porque tiene otra oportunidad. Y él también me ha dado fuerzas para seguir adelante. ¿Él sabe que estás aquí? Sí. ¿Dando esa entrevista? Sí, le ha parecido bien que diera la entrevista. No me ha negado nada. No te ha dado el derecho a hacerla. ¿Y te ha pedido que dijeras algo? Pues la verdad es que no me ha dicho nada en concreto. O sea, me da total libertad para expresarme como quiera. Doctor Cabrera, acabamos de escuchar a Silvia, la madre de Daniel, diciendo que su hijo sabe. Bueno, estos son estas partes de la entrevista que estamos viendo. Vamos, creo que por la mitad del programa, no estamos viendo completamente todas las opiniones de los tertulianos, que en algún caso sí me parecían que no tenían mucha relevancia, no sabían mucho del caso, y creo que todo eran preguntas al doctor Cabrera, que bueno, respondía muy bien, evidentemente. Sabemos quién es el doctor Cabrera, pero creo que en muchas ocasiones eran respuestas que eran prácticamente iguales, ¿no? De la asistencia de esta entrevista. Vamos a ver también a lo largo de la noche cómo era la relación de madre e hijo en los últimos años. ¿Esto les puede unir? ¿Esta tragedia les puede unir a madre e hijo? Pues lamentablemente, porque es una cosa lamentable, sí. Pero hay que añadir que esta mujer, en este último trozo de entrevista, quería decirte, y a todos los que estáis aquí, que es conmovedor la indulgencia y la piedad que tiene con toda la gente que ha dicho barbaridades en este caso. Eso no se ve, en España no se ve. En España, que todos son envidias, celos, historias. Esta mujer está más unida ahora a su hijo que nunca. ¿Cómo soporta una mujer que le digan, cómo soporta una madre que le digan, esto tu hijo lo ha hecho antes, porque lo ha hecho muy bien? Pues ¿Cómo porque lo soporta? Lo soporta porque es madre, porque le quiere, independientemente que se hayan visto poco, mucho, etcétera, y porque tiene una madre a su vez que la ayuda a ella. La madre ayuda a la hija y la hija ayuda a su hijo. Lo soporta, dice, porque mi hijo tiene la suerte de estar vivo y tiene una segunda oportunidad. Correcto. Están más unidos que nunca. Es que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que cuando dice, porque todo lo que se ha dicho, yo no la he visto ahí. La he visto más bien. Hombre, estaba enfadada, pero fíjate que no. Yo no la he visto inquina ninguna, ¿eh? Sí, pero Nacho, tú que has tratado mucho este tema, ¿realmente se han dicho tantas barbaridades como para que esta mujer diga, Dios mío, ¿cómo han tratado este tema? Pues yo he seguido lo que he seguido. No he visto los canales de YouTube, no he visto. Claro, yo he seguido las redes. Porque analizar el contexto, yo creo que todos periodísticamente analizamos el contexto. Es verdad que se han sacado el problema que tuvo con la ley años previos. A ver, y si realmente aquí Silvia Bronchalo habla de que, bueno, algunos opinadores o youtubers o en televisión decían como que si Daniel Sancho en alguna ocasión había tenido ya otro asesinato o ese tipo de cuestiones y eso a ella también le dolía, o si de pequeño había hecho alguna cosa relacionada o que pudiese tener relación, como muchas veces se comenta, de asesinos seriales y ese tipo de cosas. Creo que ella misma luego tiene contacto, o parece, ¿no? Vamos a decir, presuntamente parece que tiene contacto con personas que luego opinaron esto, ¿no? Entonces a mí me parece un poco raro. No sé si ella tiene el contacto o si personas de su entorno supuestamente lo tienen, pero al final ese tipo de opinadores y de youtubers que iban un poco más por ese lado o que estaban en la televisión, pues sí, hemos visto, ¿no? Cómo luego sacaban exclusivas un poco de ese entorno. A mí me extraña, la verdad. Pero que analizar el contexto de un asesino, me refiero, es lo más normal, social, habitacional, familiar. Sí, que habrá mentiras, por supuesto que ha habido mentiras, seguro que las ha habido. Sería un milagro que no las hubiese habido. Bueno, pero que yo no veo una cosa muy descabellada analizar el contexto y sacar deducciones o prever
Me refiero, es lo normal. No, pero ella no habla solo de la televisión, también habla de youtubers Claro, y de Instagram. Ella está diciendo que ha habido mentiras. ¿Tú, Rosy, crees que ha habido mentiras en el caso o se ha acertado en todo? Lo que he seguido, mentiras premeditadas, creo que no. Claro, como todo el mundo puede decir cosas que no han sido exactamente acertadas. Pero porque tú sigues a Nacho Abad, pero hay otros programas en los que pero no ha pasado eso. A mí sí que me gustaría destacar que, como dice la madre, que ha hablado con Daniel, que Daniel no le ha dado ningún, o sea, no le ha puesto ningún problema, no le ha dicho ningún mensaje, le ha dado el beneplácito para hacer esta entrevista. Pero lo hace Ángela porque él también necesita dinero para vivir. Aprovecho que te veo con el móvil, yo sé que tú hablas con Silvia Bronchalo. ¿Tú crees que o sabes si ella está viendo la entrevista esta noche? No tengo ni idea de si la está viendo. Sí, sí que lo sabes. No lo sé. No lo sé. Oye, pero si te estás riendo. Que no, que digo, no lo sé. No sé si la está viendo. Seguro que sí. Bueno, no lo quiere desvelar. De 2024, Daniel Sancho se libraba de la pena de muerte, pero era condenado a cadena perpetua. Y 7 meses después de la sentencia, su equipo jurídico presentaba el recurso ante el Tribunal Provincial de Samui. Silvia asegura que su hijo mantiene la esperanza. Cadena perpetua para Daniel Sancho. Pasará el resto de su vida en la cárcel, uno de los peores escenarios a los que se enfrentaba por el asesinato de Edwin Arrieta. La familia de la víctima de Edwin Arrieta está muy satisfecha. Gracias a Dios hubo justicia. El próximo objetivo de la familia será recurrir la que es sin duda una de las peores sentencias. ¿Tu situación jurídica ahora mismo cuál es? Estamos esperando el recurso que la Corte tailandesa resuelva el recurso que se interpuso en marzo del año pasado, pero todavía no hay una contestación. Ellos tienen un año desde que se entregó el recurso para poder contestar. Pero también se puede alargar, quiero decir que no tiene por qué ser exacto un año justo. O sea, no tiene por qué ser ahora en marzo. No tiene por qué. En teoría sí, porque el máximo es un año para contestar, pero... Bueno, la verdad es que ojalá sea en marzo la contestación a ese recurso y podamos comentarlo por aquí todo lo que pase, ¿no? Pero lo que ahora mismo tenemos es que la sentencia no es firme, o sea, por eso también tenemos que decir presunto, porque mucha gente dice, bueno, es que este personaje, Axel Blaze, sigue siendo presunto. Bueno, la sentencia no es firme y aún puede que haya más recursos, ¿no? Y obviamente lo que están trabajando la defensa es cada paso, es lo que ellos dicen, y que el próximo trabajo por el cual se van a empezar a mover, que sinceramente yo creo que ya están, o ya se han movido, ya han movido algunos hilos, es para traerlo de vuelta a España. Pero pueden alargarlo. Nosotros seguimos pensando que no ha habido premeditación y por eso formulamos un recurso. Como no estamos de acuerdo, confiamos plenamente en la justicia tailandesa, pero ejerceremos nuestro derecho, que es el derecho de recurso. En Tailandia no se ve con buenos ojos recurrir una sentencia cuando la misma ha sido benévola en la imposición de una pena que podría haber sido la pena de muerte. Nosotros tenemos la... Ostras, benévola, cadena perpetua benévola, es que, ostras... Creo que estas dos palabras en una frase no quedan muy bien. Conciencia muy tranquila porque tenemos un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones y un recurso DICA, que es de casación, ante otro tribunal también de apelaciones. Un recurso de apelación, lo que venga a aflorar, no sea un resultado más beneficioso para Daniel, sino inclusive podría ser todo lo contrario. ¿Y qué es lo que pedís en ese recurso? Pues se ha pedido un nuevo juicio, pero pueden alargarlo. Nosotros seguimos pensando que no ha habido premeditación y por eso formulamos un recurso. Como no estamos de acuerdo, confiamos plenamente en la justicia tailandesa, pero ejerceremos nuestro derecho, que es el derecho de recurso. En Tailandia no se ve con buenos ojos recurrir una sentencia cuando la misma ha sido benévola en la imposición de una pena que podría haber sido la pena de muerte. Nosotros tenemos la conciencia muy tranquila porque tenemos un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones y un recurso DICA, que es de casación, ante otro tribunal también de apelaciones. Un recurso de apelación, lo que venga a aflorar, no sea un resultado más beneficioso para Daniel, sino inclusive podría ser todo lo contrario. ¿Y qué es lo que pedís en ese recurso? Pues se ha pedido un nuevo juicio,
Eso es lo que solicita la defensa. Que se vuelva a realizar el juicio y que entre prensa y bueno, supongo que a lo mejor se planteará otros testigos. Piden que... No, sí, en realidad prácticamente es que ni hubo testigos. Vamos a acordarnos, ¿no? De todos los testigos que había, ¿cuántos pudieron declarar en aquel juicio? Un juicio con algunas cosas extrañas, vamos a decir, porque es que si luego el juez había dicho que perfecto, que toda esta gente declaraba, y luego nos enteramos de que ni los abogados declaran, ni el propio padre, prácticamente ni pudo declarar Daniel Sancho. O sea, es que es de locos. En verdad lo que pasó un poco ahí en ese juicio, poco se habla, porque luego el tema de los testigos protegidos y todo eso, el tema del Iván Velasco, ¿no? que iba a ir como testigo también, ni siquiera él ni otros pudieron declarar, ni la persona, este chico colombiano que salió ¿en qué programa había sido? En Sonsoles, ¿no? El Luis, tampoco pudo declarar y parece que sí que estaba allí en Tailandia. Se celebre una nueva vista, que se repita el juicio en primera instancia para poder llamar a nuevos testigos. Además, aseguran que la confesión del 6 de agosto que el juez utiliza para justificar que hubo premeditación no fue grabada ni en audio ni en vídeo, por lo que no sería válida. Ha habido, o ellos consideran que ha habido algunas fallas y que quieren volver a hacerlo. Ellos han planteado que había cosas inconexas. Parece que una de las declaraciones de Daniel en comisaría debía estar grabada y no se grabó. No sé si por falta a lo mejor de algún medio o un despiste, pero desde luego hay una conversación, una testifical de Daniel que no está grabada. Y bueno, pues se reclama eso y una repetición del juicio. Lo que dice... A ver, pero es que aquí Silvia Bronchalo debería ser más contundente. O sea, si realmente lo que quiere es de defender a su hijo o defender sus intereses, tiene que hablar de graves anomalías. Graves anomalías, es lo que tiene que decir. Inconsistencias muy graves que no se deberían haber llevado a cabo. Creo que tiene que ser un poquito más contundente a la hora de hablar de este tema. Si no, es porque lo que a mí me da la sensación es que ella no lo cree. Que no cree que haya esas anomalías, que simplemente, bueno, habla de despiste, pequeño despiste habla. O sea, es que prácticamente está diciendo que no se repita el juicio porque, tuvieron aquí un despiste que le pusieron aquí una confesión a Daniel Sancho que no era lo que él dijo, pero bueno, un pequeño despiste. No, tiene que ser más consistente, ¿no? Con este tipo de cosas, porque si no, evidentemente no parece que se pueda llevar a ningún lado estas cuestiones, ¿no? que se llevan comentando durante tanto tiempo. Voy a dejarlo aquí en esta parte de la entrevista. Creo que queda un poco más de la misma. Luego ya el programa estuvo con Fernando Esteso, pero nos quedan aún varias cosas por comentar. Yo justo cuando estoy grabando este vídeo no he visto todo lo que estáis opinando, así que estaré en directo con vosotros, o sea, con el móvil, ¿no? Básicamente viendo lo que opináis cada uno de ustedes y mañana, cuando haga la siguiente reacción, pues estaré viendo y ya sabré las cosas que vosotros habéis opinado un poquito a raíz de estos directos y de la entrevista de Silvia Bronchalo en De Viernes. Como siempre, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vamos a ir trayendo en Axel Blaze 16 y nos vemos en un próximo vídeo.